Muy buenas tardes a todas y todos. Es un verdadero honor, a nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, darles la bienvenida a esta segunda ponencia dentro de una semana profundamente significativa. Hoy nos reunimos para mirar más allá de lo evidente, para reconocer que los trastornos alimenticios no comienzan ni terminan en el cuerpo y que detrás de cada conducta alimentaria alterada hay un mundo interno lleno de emociones no dichas, presiones sociales, heridas invisibles y muchas veces un profundo sentimiento de no ser suficiente. Los adolescentes están atravesando una etapa crítica de su desarrollo y la salud mental es el cimiento que puede sostener o quebrar su bienestar integral. Hablar de trastornos alimenticios es hablar de dolor, de identidad, de autoimagen, pero también de oportunidades para invertir, acompañar y sanar. Esta guía, este espacio, no es solo una ponencia, es una herramienta para abrir los ojos, reconocer los signos, para actuar a tiempo y sobre todo para escuchar con empatía y sin prejuicios. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta lucha silenciosa pero fundamental. Y sobre todo, gracias por asumir el compromiso de ver más allá del cuerpo, donde habita la historia real de cada adolescente. El tema de hoy es Más allá del cuerpo, una guía para entender los trastornos alimenticios, a cargo de la maestra Junet Garrido Villanueva, maestra en terapias psicosociales, y que voy a presentarles. La maestra es licenciada en Psicología Social, egresada de la Universidad Mexicana, con especialidad por AMAP. Permítame, déjeme recibir que están entrando. Con especialidad en psicoterapia clínica aplicada, maestría en terapias psicosociales, egresada de la Universidad Mexicana. Ha participado en diferentes conferencias impartidas por la Asociación Mexicana de Alternativa Psicológica. Cuenta con 2 diplomados en psicología aplicada, formación en psicoterapeuta y en psicología infantil en la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, psicología clínica aplicada, formación de psicoterapeutas, psicología infantil, desarrollo, alternativas educativas y psicoterapias. Trabaja como maestra en sombras con pacientes con diagnósticos de TDA. Maestra, es un honor volverla a tener en AMPE, su casa. Sea bienvenida y gracias por estar con nosotros en esta gran semana. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, no, al contrario, pues muchas gracias por este espacio que me pudieron prestar y pues vamos a empezar. Voy a tratar de ser un poquito rápida para que no nos gane también el tiempo. Me dicen si se puede ver bien. Perfecto, maestra. Perfecto. Pues bueno, yo les voy a platicar un poquito, como les decía, voy a ser un poquito rápida para que nos alcance bien el tiempo para toda la información. Acá, pues, vamos a hablar sobre distintos temas alrededor eh, de las TCAs, que son los trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a empezar por una definición del trastorno, de lo que significa un trastorno. Vamos a ver los diferentes trastornos alimenticios y cuáles pueden ser sus orígenes, los trastornos más comunes, cómo puedo saber si estoy atravesando alguno, el entendernos un poquito más, ser un poquito más empáticos y más comprensivos con nosotros mismos del por qué estamos atravesando esto. O también para, del otro lado, poder saber cómo ayudar, poder saber ser más empático con esa persona que conocemos o que tenemos en casita que pueda estar atravesando algún tipo de este trastorno. ¿Qué podemos hacer si nos sentimos identificados con algo de la información que se va a dar?
Y bueno, les voy a brindar algunos contactos donde podemos buscar información, recursos, simplemente pedir informes, algún tipo de dudas o algo así. ¿Vale? Bueno, aquí parafraseando al DSM-5, un trastorno es una alteración importante en la forma de pensar, sentir o actuar de una persona. Esta alteración nos va a reflejar un problema en el funcionamiento psicológico, biológico o del desarrollo. Va a causar malestar emocional y dificultades en la vida diaria. No vamos a considerar un trastorno si solamente lo vemos como una reacción normal o esperada a alguna situación de la vida cotidiana. Aquí, los trastornos de la conducta alimentaria van a abarcar no nada más la relación que tenemos con los alimentos, sino también el comportamiento, pensamientos y emociones que se van a evocar alrededor de él, que va a girar pues en cuanto a nuestra imagen corporal, lo que podamos nosotros percibir estando frente a un espejo o frente a una persona y cómo ellos también nos perciben. ¿Vale? En el caso de estos trastornos, pues vamos a ver alteraciones severas en la ingesta o falta de la ingesta de alimentos. Vamos a ver relaciones también con nuestra autopercepción y nuestra distorsión de la imagen corporal, como lo vemos aquí en esta imagen. Bien. Maestra, ¿me permite? Nos están Sí, diciendo la diapositiva, maestra. que estoy tapada. Ah, ok. Déjenme ver. Ah, 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 Vamos a dejar compartir. Mm, a ver, creo que así ya se ve. Sí, ¿verdad? Perfecto, perfecto ahí. Ok, muy bien. Bueno, les decía que como en la imagencita que tenemos de este lado derecho, una distorsión visual va a pues prácticamente ser esto. Nosotros podemos estar en algún peso o imagen física, pero nosotros al observarnos, ya sea frente a un espejo o ante los ojos de los demás, pues vamos a ver ciertas distorsiones que son muy fuera de la realidad, ¿vale? Entonces, dentro de estos trastornos, eso es algo que es muy cotidiano, que es uno de nuestros factores más importantes a poder considerar. Muy bien, aquí pues suelen ser más frecuentes en mujeres. Esto por las normas de belleza que se han establecido, a las que somos bombardeadas desde que somos pues muy chiquitas y en donde también con las situaciones psicológicas que podemos ir teniendo, que podemos ir formando, pues estas también van a ser ciertos desencadenantes para esto. ¿Vale? Aquí igual esto pues afecta a cualquier tipo de persona en cualquier tipo de edad. En esto generalmente se inicia en la adolescencia o también podemos ver indicios durante la infancia. Aquí pues estos comportamientos se pueden ver preocupaciones por el peso, poder tener un peso ideal, poder llegar a ese cuerpo esbelto o ese cuerpo súper deseado que podemos ver en pues todas las ramas publicitarias de redes sociales y demás o porque también nos han formado una relación bastante negativa alrededor de los alimentos, que esto pues generalmente se ve desde la niñez, en donde nos pueden ponerla como si son castigos o alguna situación de índole muy negativa o de índole hasta un poco hostil en donde pues aquí como se dice, tanto con castigos o como un símbolo negativo, por ejemplo, para niños, que pues siendo niños que no tienen como esta rapidez para poder comer como un adulto y que llevan pues bastante tiempo para poder ingerir sus alimentos, se les hace esta, pues una cierta amenaza, un cierto castigo de que no va a poder levantarse de ahí o que no va a poder jugar o que no va a poder tener algo que para él es de manera satisfactoria, que para él va a ser como pues un goce, ya sea algún juguete, película o salir a jugar, algo así, y que nos lo con pues sí, nos lo ponen como un estímulo negativo, ¿vale? En cuanto a recompensa o castigo.
El origen, pues no tenemos algún origen identificado o que sea algún origen que sea especificado porque tienen varios factores. Vamos a considerar y observar factores durante toda la historia de la persona, desde justo su infancia hasta pues la vida actual en donde pueda estar situada. Aquí pues vamos a ver ámbitos de riesgo en donde vamos a observar su contexto cultural, el familiar, la vulnerabilidad y ay, permítame, porque ahora a mí no me deja ver. Ahí está. Vulnerabilidad y experiencias aversivas de la vida personal. Esto puede ser como ciertas situaciones de bullying a las que podemos estar o presentarnos durante nuestra vida académica o durante también nuestra propia vida familiar o entorno social, pues que se nos hagan como comparaciones que no son pues em, muy adecuadas de poder transmitir o muy adecuadas de poder también procesar, en donde pues llegamos a tener ciertos miedos, podemos llegar a formar también ciertas situaciones muy negativas en cuanto a nuestra propia imagen. Muy bien. Aquí vamos a contemplar a los trastornos de la conducta alimentaria como si fuera un iceberg, ¿vale? Lo que nosotros podemos identificar como a simple vista con una persona es muy por encima de todo lo que viene debajo, de todo lo que viene en los síntomas más, internos de la persona y que estas partes externas pues son nuestras respuestas a todo esto interno que tenemos en nuestra psique. ¿Vale? Aquí, pues, es una combinación de factores, a lo mismo que les decía anteriormente, tanto de forma familiar, social, académico, y a todo lo que somos bombardeados, pues, día a día, en donde, pues, de manera, pues, fácil de notar, entre comillas, sería una excesiva o una poca ingesta. Vamos a ver que la persona va a tener una cierta diferenciación en cuanto a lo que comía antes y lo que come ahora. Vamos a ver que también tiene un control y una obsesión por estos alimentos que pueda estar consumiendo, ¿vale? Con algunos trastornos vemos la tensión muy obsesiva también en cuanto a las calorías que puede tener cada alimento que nos llevemos a la boca. Con ello, pues vienen dietas rigurosas, ya sea de ejercicio, de limitarse también en cuanto a ciertos alimentos que puedan ser como altos en grasas o en azúcares o en gluten o en ciertas cosas así. Y con ello, pues nos viene también con una rutina de un ejercicio excesivo. Aquí, generalmente con otro tipo de trastornos, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, puede verse al contrario. En vez de tener un ejercicio excesivo, va a tener pues una actividad física muy escasa. ¿Vale? Igual que en las dietas rigurosas, no vamos a contemplar esta como rama nutricional, no la vamos a estar percibiendo. ¿Vale? Por debajo de todo esto, que es lo que nos da este resultado, podemos ver que en cuanto a factores emocionales, pues puede estar un miedo, culpa, depresión, una tendencia al perfeccionismo, la ansiedad, miedo a perder el control, una baja autoestima en cuanto a nuestro cuerpo y pues no nuestra autopercepción, la dificultad, inseguridad y desconfianza para poder expresarnos, no nada más de manera emocional, sino pues también de cualquier otro tipo de índole, ¿no? De tener esta confianza de poder hablar de nuestro día a día, hasta en eso, con alguna persona de nuestra confianza. Vamos a tener también factores biológicos que pueden verse con factores hormonales. Esto más que nada se ve en las etapas de la preadolescencia y durante la adolescencia, ¿vale? Que sabemos que tenemos subida y bajada de hormonas y pues de también muchas alteraciones en nuestros transmisores. Estos pues vamos a ver alteraciones en los que están relacionados con el placer o nuestro autocontrol, que dentro de ellas pues está la dopamina, que es donde vemos el placer por la recompensa que podemos obtener sobre algo.
que lleguemos a hacer en nuestra vida diaria, la serotonina o noradrenalina y oxitocina, que son las que nos van a ayudar a la regulación de nuestro ánimo y a nuestra motivación por hacer ciertas cuestiones o ciertas actividades. Y las endorfinas, que van a actuar como analgésicos naturales, que van a reducir el dolor y van a aumentar la sensación de bienestar. En todas estas, con este tipo de trastornos, vamos a ver todavía más un problema de alteración, ¿vale? Tenemos también como factores sociales y culturales, como pensamientos obsesivos de no encajar, presión social, familiar, de las redes sociales o hasta un bullying, el rechazo a nuestra propia imagen pues por estas críticas o por este bullying que podemos estar teniendo presentes en nuestra vida, y también un sentimiento de, ay, perdón, ya se nos fue, un sentimiento de insuficiencia, ¿vale? Vamos a empezar con los trastornos pues, más frecuentes, ¿vale? Aquí vamos a empezar con la anorexia, que esta, pues, se caracteriza por una gran reducción en la ingesta de alimentos. Esto va a estar en relación con la edad, estatura y necesidades vitales de la persona. Eso lo vamos a ver en cuanto a, pues, nuestros chequeos médicos, que derivando la edad que tengamos, la estatura que tengamos, es el peso que necesitamos tener. ¿Vale? En esta disminución no va a responder una falta de apetito, sino más bien la resistencia. Nosotros nos vamos a hacer como un condicionamiento a la motivación de que si no comemos, vamos a poder llegar a tener ese cuerpo que tanto deseamos o ese cuerpo que tanto nos han inculcado, que es como el mejor o el perfecto o el más aceptado socialmente. ¿Vale? Aquí, quienes padecen este tipo de trastorno alimenticio limitan tanto el consumo de alimentos y que tienen una pérdida significativa de peso, como les decía, en cuanto a grasas saturadas, a ingesta de azúcares o azúcares que estén como muy químicos, se vuelven con una dieta demasiado pues rigurosa en sus porciones y en cuanto a la ingesta calórica también. ¿Vale? Aquí tenemos también una estadística que es más frecuente en mujeres de 12 a 25 años, que es justo donde empezamos una adolescencia hasta nuestra vida joven adulta. Vamos a ver también algunos signos de alerta justamente con este trastorno, en donde otro es la delgadez extrema o la emaciación, que es justamente en donde nuestro cuerpo ya se ve reflejado la falta de proteínas, la falta de vitaminas que está restringida en nuestra alimentación. ¿Vale? Vamos a ver también intentos constantes para adelgazar y mucha resistencia a mantener un peso normal o nuestro peso saludable. ¿Vale? Esto pues se va a dar por el temor de subir de peso. Acá, pues lo mismo, una imagen distorsionada, una autoestima influenciada por las percepciones del peso y la forma que puede tener nuestro propio cuerpo. El rechazo a aceptar la gravedad de tener un bajón de peso corporal, y por esto, precisamente, vamos a tener un ejercicio muy intensivo y bastante excesivo. Aquí vamos a ver estos síntomas que si se prevalece en la conducta de la anorexia, vamos a tener una pérdida de masa ósea. Vamos a presentar una anemia, perdón, ya sea leve o ya a una debilidad muscular, que no podamos ni siquiera poder levantarnos o poder tener como una actividad física de lo más normal cotidiano. Y aquí en las mujeres desaparece la menstruación por la falta de proteínas y vitaminas que le damos a nuestro propio cuerpo. El cabello y las uñas se vuelven muy quebradizas y también muy delgadas. Empezamos a presentar una piel seca y algo amarillenta. Tenemos pérdida en el esmalte dental, ya no va a tener ni esa coloración un tanto blanquecina, sino ya se va a ver una pues decoloración bastante prominente, y pues también hasta un cierto adelgazamiento de cada diente. Esto también pues por la falta de calcio. El crecimiento de vello muy finito en todo el cuerpo, un estreñimiento bastante grave por lo mismo de que no estamos teniendo una proporción adecuada de los alimentos,
podemos presentar presión arterial baja, una respiración y pulso muy lentos. Daño en la estructura y el funcionamiento del corazón. Vamos a tener también disminución en la temperatura corporal interna y esto va a hacer que la persona continuamente tenga mucho la sensación de que hace frío, aunque estemos como ahorita en un ambiente bastante caluroso, con bastante bochorno, ellos van a sentir totalmente lo contrario. Vamos a ver también un letargo, lentitud o cansancio constante por hacer pues situaciones hasta levantarse de una silla o de un sillón. Va a haber una fatiga. Se puede presentar una infertilidad, daño cerebral, disfunción multiorgánica, esto en las alteraciones graves de la función de dos o más órganos, por lo mismo de una muy baja ingesta de las proteínas y porciones adecuadas que cada órgano necesita para poder tener una función adecuada. Vamos a pasar con la bulimia, en donde este es el consumo de alimentos se hace de forma de atracón. Aquí, a diferencia de la anorexia, vamos a ver pues una ingesta muy excesiva de los alimentos y no vamos a prestar ningún tipo de atención calórica. Aquí se ingiere, más bien, aquí se pierde el control total sobre la cantidad que puedas estar ingiriendo. Y también vienen seguidos de fuertes sentimientos de culpa. Esto viene con una pues, sensación de emocional bastante fuerte al momento de después de hacer un atracón. Después de pues llenarnos, o más bien no llenarnos, sino darnos cuenta de todo lo que hemos comido o consumido, viene esta respuesta emocional. ¿Vale? Aquí también podemos ver una autoinducción del vómito, ¿vale? Un consumo exagerado de laxantes o diuréticos. A veces se presenta un ejercicio excesivo, a veces no, por la parte de la emoción de culpa o emoción de ansiedad por toda la ingesta excesiva que tuvimos. O también podemos tener un ayuno muy prolongado. ¿Vale? Esto quiere decir que vamos a tener más de 12 horas sin tener ninguna ingesta de alimento. Muy bien, signos de alerta con la bulimia. Vamos a tener dolor e inflamación crónica de la garganta. Esto por parte de hacer los vómitos, pues vamos a repercutir mucho en nuestro esófago. Vamos a tener inflamación de las glándulas salivales en la zona de cuello y mandíbula por lo mismo de hacer el esfuerzo muscular. Esto pues se va a ver afectado. El esmalte dental, vamos a tener igual mucho desgaste y vamos a tener mayor sensibilidad. Esto con ciertas temperaturas, ya sea si tomamos algo muy frío o algo muy caliente, se va a ver muy presente en nuestros dientes. Vamos a tener la también propagación de caries en los dientes de manera muy sencilla por resultado de la exposición al ácido del estómago. Vamos a tener problemas de reflujo y otros problemas gastrointestinales. Malestar e irritación intestinal debido al uso inadecuado de los laxantes, porque pues si hacemos justo estas purgas tan grandes, pues todo nuestro sistema el colon, el estómago, el esófago y todo se va a ver bastante afectado por laxantes que son bastante fuertes. Vamos a tener una deshidratación también, un desequilibrio de los electrolitos, aquí en niveles demasiado bajos o demasiado altos por el sodio, calcio, el potasio y otros minerales que necesitamos también en nuestro cuerpo, pero por parte de los laxantes y de las purgas, nosotros mismos vamos a estar desechando. Aquí vamos a ver si estos síntomas prevalecen o llegamos a hacer una conducta todavía mucho más intensificada. Vamos a tener una deshidratación y un desequilibrio electrolítico, o sea que vamos a tener, por ejemplo, en estas épocas de bochornos, vamos a tener golpes de calor que van a ser bastante, eh, pues de emergencia, ¿vale? Vamos a tener problemas muy graves que si en algún punto llegan a una situación muy extrema, pues necesitaremos de una transfusión intravenosa de algún electrolito o de alguna otra situación que nos ayude a poder tener de nuevo este equilibrio. ¿Vale? Vamos a tener una fatiga extrema, calambres musculares, bastantes mareos, unos latidos irregulares, que son las arritmias,
riesgo de paro cardíaco. En la parte de problemas digestivos, pues vamos a tener un reflujo o inflamación del esófago, un dolor abdominal muy frecuente por parte de los vómitos, un estreñimiento crónico por parte de los laxantes, que también puede derivarse de ahí, una inflamación de las glándulas salivales, que esto va a provocar una cara hinchada. En el daño dental, vamos a ver la erosión de los esmaltes, la caries, la sensibilidad, que ya se había mencionado. Y en la piel vamos a tener, tanto en uñas como cabello, algo muy parecido a la anorexia. Vamos a tener la piel bastante seca, uñas y pelo bastante quebradizo, que con pasar algún peine que no sea de cerdas muy pegadas, se va a estar cayendo mucho el cabello. Y amenorrea o la menstruación irregular en mujeres. Aquí, a diferencia de la anorexia, sí está presente, pero está bastante irregular, ¿vale? Por la parte emocional, que puede venir también de mucho estrés, esto también pues afecta bastante en nuestro periodo menstrual. En nuestros síntomas psicológicos, aquí vamos a ver un aumento de la ansiedad, por la parte emocional. Vamos a tener la culpa por los atracones o por nuestra actividad de provocarnos el vómito o alguna otra actividad como los laxantes o el ejercicio excesivo. Pensamientos obsesivos sobre el cuerpo, la comida y nuestro propio peso. Esto pues va a derivar a una depresión, al aislamiento social y una baja autoestima. De manera anímica, una irritabilidad y cambios de humor bastante frecuentes. Aquí en las complicaciones pues más graves, y esto se intensifica de manera pues ya demasiado prolongada, vamos a tener presentes problemas cardíacos, vamos a tener desgarros esofágicos o gástricos que pueden provocar también en muchos casos pues una situación muy cercana a la muerte. Vamos a tener un daño renal que en algunas situaciones es casi irreparable, el riesgo de suicidio y especialmente si hay una depresión ya presente, pues aquí van a poderse ver pues ciertas situaciones de pensamientos suicidas y pensamientos obsesivos en cuanto a nuestra situación social, nuestra situación de peso y pues todo esto lo que conlleva a una autoaceptación y una propia aceptación de la parte social. Aquí vamos a pasar al trastorno por atracón. Las personas pierden el control sobre lo que comen, aunque no se tenga el apetito, pero a diferencia de la bulimia, justamente, los episodios de atracones no le sigue una purga, no le sigue algún método pues, de sacar todo eso que se consumió, como los laxantes, ni tampoco vamos a tener presente el ejercicio o los ayunos. Aquí pues sí va a ser todo lo contrario. Este, los signos de alerta, vamos a ver cómo consumir cantidades inusualmente grandes de alimentos en un periodo muy específico de tiempo, que esto puede ser alrededor de 2 horas, ¿no? Que podamos tener un desayuno por ahí de las 9 de la mañana y alrededor de 1 hora, 2 horas ya estemos haciendo otro alimento igual o más pesado del que ya habíamos hecho. El comer más rápido de lo normal durante estos episodios de atracones, comer gran cantidad de comida a pesar de no tener hambre, comer hasta sentirse desagradablemente lleno. Esto puede presentarse en algunas situaciones más por la parte de una visualización social. Y el comer solo en secreto, justo para no sentirse avergonzado ni tener esta exposición. Vamos a dar también esto a comer a escondidas o lo más disimuladamente posible. Vamos a presentar sentimientos de angustia o vergüenza por comer. Esto pues nos darán sentimientos de disgusto con uno mismo, la parte de la depresión o gran culpabilidad posterior al atracón. Esto pues como en los otros dos, vamos a tener una gran respuesta emocional a toda la conducta que llevamos. Aquí vamos a tener también dietas frecuentes, posiblemente sin perder peso. Vamos a tener como esta eh, propuesta, esta cierta motivación de que nos vamos a hacer alguna dieta que nos haga tener un buen peso, pero por esta parte de no saber saciarnos o no sentir más bien esa saciedad de hambre, pues nunca vamos a poder realizarlas adecuadamente.
Aquí, si esta conducta se intensifica, podemos tener muchos problemas metabólicos, como una diabetes tipo 2, una presión alta, que puede darse en hipertensión, un colesterol bastante elevado por la ingesta tan grande de alimentos y que estos alimentos pueden ser muy altos en grasas saturadas, un dolor abdominal, digestión muy lenta o molestias frecuentes por comer en exceso, obvio por la respuesta natural de nuestro cuerpo. Una fatiga constante por la mala calidad de la alimentación, porque no le damos tampoco a nuestro propio cuerpo tener un tiempo de digestión, sino que todo el tiempo lo mantenemos en una actividad digestiva, pero no en una actividad de descanso. Vamos a tener síntomas emocionales y psicológicos como la culpa, la vergüenza, tristeza después de los atracones, ansiedad y depresión que serán cada vez más intensas mediante el atracón sea más intenso. Una baja autoestima, autocrítica bastante constante, pérdida del control sobre la conducta alimentaria, que esto va a volver los atracones o estos episodios de manera más frecuente. Em, Acá, estos síntomas con el trastorno por atracón, también le vamos a ver de manera social, pues este aislamiento. Ellos mismos van a empezar a aislarse para no estar en contacto con las personas ni estar viéndose a ojos de los demás cómo es que están haciendo estas conductas. ¿Vale? Entonces, este tipo de personas podemos identificarlas que en algún momento de un antes y después, vamos a ver que se empiezan a aislar más de lo común o más bien si antes no se aislaban, van a empezar a hacer. ¿Vale? O estas partes de hacer como una comida familiar o comida social o en el trabajo, los ciertos tiempos que tenemos para las comidas, va a preferir hacerlo de manera privada o de manera que se esconda para justamente pues no exhibirse de manera social, pero no va a dejar de dar estos episodios de atracón. Aquí les tengo yo preparado un checklist que se lo pueden hacer pues todos en sus casitas porque lleva también un tiempo para que también podamos identificar un poquito en qué puedo hacer o si realmente yo estoy atravesando algo de esto, por poder identificar. ¿Vale? A veces, pues esto se empieza a notar más en cuanto a tal vez si alguien de nuestro círculo, ya sea social o familiar, nos pueda hacer algún comentario que esté notando en base a nuestra conducta, ¿no? Que se está viendo de manera pues muy diferente a la que teníamos usualmente. Aquí los trastornos de la conducta, pues no siempre son fáciles, siempre es un tema y es un tema bastante tabú, en donde es muy difícil para la persona que lo está sufriendo, que lo está pasando, poder hablarlo sin el miedo excesivo a que puedan criticarlo, que lo puedan castigar o que lo puedan ver mal o hasta exiliarlo de algún círculo social por esto que está pasando. Entonces muchas veces pues es un trastorno que se vive muy en el silencio. ¿Vale? Entonces, este checklist no es un diagnóstico, no es tampoco una prueba estandarizada para que te diga si tienes o no algún tipo de trastorno. Es más para irse dando cuenta qué tipo de cosas estamos haciendo y que no siempre nos damos cuenta de eso. Y que es justamente lo que buscamos identificar ya de manera terapéutica para que el propio paciente acuda a pedir ayuda. Aquí el entender por qué nos puede estar pasando esto. Los trastornos de la conducta no siempre son de manera esperada, no aparecen ni los ocasionamos el sí porque sí. Siempre va a haber una situación social, una situación externa que nos hagan prevalecer, nos hagan detonar ese tipo de trastornos. ¿Vale? Aquí pues tenemos algunas circunstancias en donde pueden llegar a aparecer si las estamos presentando, en donde tenemos como un intento muy obsesivo por tener el control. Cuando todo a mi alrededor se siente demasiado caótico y que nosotros no tenemos la situación bajo nuestras manos, pues nos va a dar una situación de ansiedad, una emoción bastante, pues nada, Maestra, eh, maestra, ¿me a los escucha? Maestra, ¿me escucha?
Maestra, No, tenemos permítame problema tantito. tenemos algún problema con su audio, maestra. Se escucha como eco. No se está escuchando bien, maestra. A ver si nos escucha, maestra. ¿Tenemos algún problema con su audio? No sé si por ahí me escuchan o siguen sin escuchar. Pero sí la escuchamos, pero se escucha con mucho ruido, como con eco. No sé si sea su micrófono, tenga algún micrófono y esté fallando su micrófono, maestra. Efectivamente, sí se escucha medio raro. Vamos a esperar que la maestra revise su micrófono. A ver, ahí no sé si me escuchan un poquito mejor. No, se escucha igual, maestra. Se escucha con mucho ruido, con eco. Ahí, No, ahí ya se escucha un poquito mejor. ahora sí, ya. ¿Sí? Ok, perfecto. Una Sí, perfecto. disculpa, pero acá se está cayendo el cielo. Entonces, estamos teniendo un poquito Sí, de también por dificultades acá. naturales. Muy bien. Voy a repetir porque no sé también hasta dónde me pudieron haber escuchado. Y En por esta favor, si parte, puede repetir. muchas gracias. En esta parte de, pues, el entender un poquito más por qué nos puede pasar esto, no es algo que esté determinado por una etnia, una edad, una persona en específico le va a pasar de sí porque sí, no. Viene en cuanto a una respuesta de mil factores. Como lo decía anteriormente, no hay un origen específico. Hay un cúmulo de situaciones y un cúmulo de factores muy diferentes en cada persona que nos van a llevar a que justamente tengamos ese tipo de conductas. Muchas veces, pues todo a nuestro alrededor, pues es un detonante, ¿no? Entonces, no es tanto algo que sea nuestra culpa, porque realmente no lo es en base más al tipo de contexto en el que estamos más expuestos en el día a día, como les decía en esta parte de la situación social, la situación familiar, el tipo de comentarios que nos puedan dar, el tipo de el desarrollo también con la alimentación en cuanto a cómo nos hicieron nuestra relación con ella, pues también va a determinar mucho el cómo nosotros tengamos esta propia relación cuando nosotros vamos creciendo. ¿Vale? Vamos a ver algunos factores en donde se pueden ver presentes o que de ahí se pueden detonar. ¿Vale? Aquí tenemos como primero pues un intento por tener un control demasiado obsesivo y que si no lo tenemos pues nos crea ciertas emociones como la ansiedad, la angustia, el miedo o hasta el enojo, ¿vale? No sé cómo expresar lo que siento. Esto viene también mucho en cuanto a nuestra respuesta familiar. Si dentro de nuestro vínculo, nuestro desarrollo familiar, que pues es nuestro primer círculo en donde se desarrolla un niño, no se nos enseña a cómo poder tener esa confianza, esa seguridad de que podemos decir cómo nos sentimos, el por qué nos sentimos de tal manera o qué nos hizo sentir así, pues en nuestra vida joven de adolescentes o joven adulta se va a ver muy presente esta situación. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, si me guardo el enojo, la tristeza, el miedo o la frustración, pues todos esos sentimientos se van a ver o van a salir a través de la relación con la comida. Y eso pues no nada más con la comida, sino también en nuestra propia conducta, nuestro propio discurso hacia nosotros mismos. ¿Vale? Con esto de raíz, pues vamos a tener también un sentimiento de insuficiencia, ¿vale? Este deseo
por ser aceptado, lo vamos a tener mucho más presente porque ya viene una emoción cargada, ya viene una emoción en donde yo no me siento lo suficientemente hábil, apto o capaz para poder pertenecer a un espacio, a un círculo o a alguna situación social donde podamos desarrollarnos. Y pues esto va a presentar ese deseo de tratar de encajar o hacer absolutamente lo posible o todo lo que esté en nuestras manos por poder cumplir esos ciertos estándares que se nos dan a nivel social para pertenecer a un grupo determinado. Vamos a ver también las comparaciones constantes. Esto viene mucho en cuanto a nuestro diálogo interno, que este viene pues desarrollándose desde la infancia. Si a mí desde la infancia me hacen comparaciones de manera que puedan verse positivas, entre comillas, y que además de eso, pues también son bastante negativas, pues viene una comparación que yo voy a estar reproduciendo en cada día de mi vida adolescente y cada día de mi vida adulta. ¿Vale? Aquí pues también van a verse muy presentes las redes sociales, los filtros que ya hay para cambiar hasta la tez del cuerpo, el color de los ojos o hasta la propia genética fisiológica de nuestro cuerpo y que puedan aparentar esos cuerpos perfectos que todas las redes sociales o en todas las pantallas a las que estamos expuestos pues nos van a decir que es como el más apto, el más bello, el más aceptado siempre por la sociedad. Aquí, en situaciones difíciles que podamos estar viviendo y que eso lo desencadene, puede ser el bullying, que este se puede ver en cualquier ámbito, hasta en el familiar, en el de amigos, el laboral y el académico. Podemos tener pues, los comentarios típicos hirientes sobre el cuerpo, ya sea también nuestra estatura o la tez de la piel, la forma de hablar y demás. Esto pues va a desencadenar unas exigencias extremas en cuanto a cómo debemos vernos para que no me hagan burlas, para que no sea sujeto de estas bromas que puedan estar expuestos en el día a día. Vamos a ver también problemas familiares o estas experiencias de rechazo que pues generalmente se ven a principios en los contextos familiares. Y pues estas heridas muchas veces buscan salir de una u otra forma. Esto viene mucho justo en síntomas. Nosotros en psicología, en la terapia, pues los vemos como síntomas que nos dan o nos desencadenan una conducta en respuesta. Aquí pues tenemos el miedo a fallar o a decepcionar por no ser esa persona, esa figura que me dijeron que tenía o que debía ser para poder ser aceptada, valorada, amada, para poder tener ese trabajo, para poder tener a esa pareja que uno siempre quiere, para poder ser aceptada socialmente, para que en fin, ¿no? Hay un sinfín de justamente discursos que me vienen a dar este sentimiento de decepción, de insuficiencia. El perfeccionismo también se ve muy presente en esta parte porque vamos a buscar ser lo mejor visualmente perfectos para poder encajar. Y esto pues trae la presión por rendir o por ser la mejor o el mejor ante los ojos de los demás. Y pueden darse una auto sobreexigencia que también eh, me da una motivación, aunque esta motivación pues no sea ni sana ni adecuada, pero pues va a traer justamente esta conducta para poder llevar o seguir teniendo este tipo de trastorno alimenticio. Muy bien. Aquí algo pues bastante presente, no nada más en esta parte de los trastornos, sino pues en cualquier ámbito de nuestra propia vida. Las redes sociales influyen de una manera bastante impresionante. Más que la televisión que podamos estar viendo o estemos expuestos día a día, lo que nosotros tenemos en el dispositivo, pues básicamente muchas veces de manera inconsciente seguimos o empezamos a ver cierto contenido que no nos trae pues algo de manera positiva. Y eso en cuanto al código que cada aplicación tiene, mientras más cosas veas o guardes o liques o demás, es lo que más se te va a estar presentando. ¿Vale? Entonces, pues todo esto obviamente nos muestra una realidad bastante editada, filtrada y alterada sobre la vida de el otro, el que estamos viendo en la pantalla. ¿No? Muchas veces estas personas influencers que nos hacen sentirnos que nuestro cuerpo, estando como está,
pues es malo, está mal, es negativo o nadie nos va a querer o no vamos a poder tener la vida que ellos puedan estar teniendo por sí tener un cuerpo perfecto. Em, Aquí, pues, también lo que hacemos mucho de manera también, pues al principio puede ser inconsciente, pero de una manera ya más cotidiana y más presente en nuestra vida diaria, empezamos a hacer comparaciones, ¿no? Al principio tal vez no, pero en algún momento vamos a estar teniendo comentarios sobre nuestra parte del rostro que desearíamos tener así o estar como esta persona o si yo me pongo a hacer ejercicio o hasta un ejercicio más excesivo del que él me está diciendo que hace, pues voy a estar mejor que esta persona, ¿no? Aquí pues también creemos que los cuerpos delgados son exitosos y felices, cosa que pues de manera visual podemos ver que pueda ser un cuerpo que esté sano, pero de manera interna pues no está así, ¿vale? em, Caemos en mucho contenido dañino, justamente, ¿no? Disfrazado de una motivación bastante tóxica, bastante, pues poco saludable, como pues estas dietas, estos cuerpos pro algo que lo hacen ver como de manera positiva, o de estos retos que llegan a hacerse de en tantos días vas a poder bajar 10 15 kilos y poder tener esa figura tan tonificada que siempre has querido, pero pues con una dieta bastante pues dañina en cuanto a toda la ingesta calórica y de proteínas y de vitaminas, como pues a una autoexigencia bastante grande, en donde pues los resultados que ellos hacen o nos prometen tener metabolismo que cada persona tiene, no siempre se va a ver reflejado en el tiempo que ellos estudian. Y eso pues va a ser un problema bastante, este, pues impresionante de buscando hacer lo necesario para nuestro cuerpo ideal. Y pues con ello justamente vamos a normalizar muchos hábitos adecuados para tanto nuestra salud. Creo que la maestra se salió. Ah, aquí ya está de regreso. Bienvenida, Ya, maestra, ya, nuevamente. ya regresé. Es que justo por la lluvia la señal está súper, súper fea. Una disculpa. Creo que también se dejó de compartir, ¿verdad? Sí, maestra. Ok, déjame ver si me permite compartir otra vez. Les recordamos que en AMPES tenemos un nuevo número para preguntas y comentarios y es +52 56 51 57 48 06. Adelante, maestra. Entiendo. Pues listo, pues nos pasamos ya casi a los últimos puntos. De aquí, ¿qué podemos hacer? Tanto como una persona que ya te pudiste haber identificado un poquito con algún tipo de trastorno o que tenemos a alguien cercano, conocido, que pueda estar presentando alguna de estas características. Primero, pues lo ideal es reconocer que algo no está bien, pues es un paso ya bastante grande. El saber o identificar que lo que estamos llevando a cabo no es algo saludable para nosotros, pues es un paso bastante grande y con el que se va a empezar todo tipo de proceso. Aquí, pues, si sentimos que la comida, el cuerpo y las emociones no están llevándose de manera pues muy orgánica, pues también hay que pedir ayuda, ya sea a algún familiar con el que tengamos la mayor de nuestras confianzas, algún profesor, algún amigo o alguna persona que nos haya podido brindar ese espacio.
seguro para poder platicar nuestro sentir y para poder platicar, pues esa parte bastante vulnerable que podemos tener, pues justamente poder expresarlo, para poder empezar a pedir ayuda y empezar a poder tener este proceso de desconfiguración para poder tratar este trastorno alimenticio. Y pues bueno, aquí brindamos nosotros justamente en nuestra asociación, que es Casa Triada, pues bastantes apoyos en esta parte de los trastornos alimenticios, no nada más para las infancias, sino pues también para las personas ya pues ya grandes que puedan estar atravesando estas situaciones, para adolescentes también que estén pues en cualquier situación o cualquier etapa de algún tipo de trastorno o que apenas están sintiendo como eh, pues esta situación agobiante en cuanto a su propio cuerpo o hasta su propia vista ante el ojo social y que pues nosotros podemos darles atención. Y pues por acá, aquí les dejo justamente mi contacto. Aquí, pues nosotros hacemos justo la referencia para cualquiera de, pues nosotras que estamos dentro del equipo, para, pues, como cada una tenemos justamente una especialización o un rango de pacientes que vemos de manera diferente, para que pues cualquiera con la que ustedes se sientan pues más cómodos o en mayor confianza, pues poderlos pasar y poderlos atender sin ningún problema. Muchísimas gracias, maestra. ¿Puede dejar un momento, por favor, esa diapositiva Sí, para, claro. para que las personas le tomen captura de pantalla o fotografía? Muchísimas gracias y están aquí las preguntas y vamos a iniciar. Aquí un estudiante de Ecuador le pregunta, ¿cuáles serían los protocolos y seguimiento en este tipo de casos? Protocolo a nivel psicológico o a qué tipo de protocolo, porque podemos ver muchos, ¿no? Justamente en cuanto a la dinámica y sistema familiar, en cuanto a dinámica y sistema escolar, porque también dependiendo en qué espacio se dio a conocer esta situación, son los protocolos de seguridad. Siempre, siempre, siempre el primero que se debe hacer en cualquiera de estas esferas en donde se desarrolla la persona, pues es la parte empática. El saber escuchar sin hacer un prejuicio, el que lo podamos escuchar no para entender o para darle algún consejo lógico de lo que nosotros en su situación haríamos, sino más bien prestarnos en la posición de cómo te puedo ayudar, qué es lo que quieres hacer para atravesar o para poder ayudarte en esta situación. ¿No? Eso es lo primero que se debe hacer en en cualquier espacio que se haya presentado para poder expresar alguna algún miedo o alguna situación que ya llevó a algún extremo con algún trastorno de la conducta alimentaria, eso es vital, porque así hacemos que justamente ese primer paso que esta persona dio, pues te haga un seguimiento justamente y no haya de nuevo un cierre ante esta persona. ¿No? Para que no justamente evoquemos otra situación de prejuicio, de crítica, de comparación a esta persona que ya bastante lo tiene muy implantado, sino justamente se lo quitemos y le brindemos pues un espacio lo más acogedor, lo más en confianza que se pueda para poder abrir ese proceso con la familia, con un apoyo terapéutico y con un apoyo médico también, porque se debe sí o sí llevar un apoyo psicológico, empezando con una terapia y con un apoyo médico, porque hay que checar justamente la situación, pues tanto metabólica como en cuanto a órganos y demás, en cómo esté la persona. Muchas gracias, maestra. Aquí una orientadora de Venezuela le pregunta, ¿cuáles son los signos y los síntomas de los trastornos de alimentación en adolescentes más comunes o más graves en los cuales se dé a conocer en los adolescentes?
Que en los adolescentes, pues justamente la mayor que yo les di acá, en cada uno de ellos, es uno, que podamos ver o identificar un cambio de conducta que sea visible. Muchas veces hasta el cómo puedan hablar, cómo puedan acercarse o cómo participan dentro de clase es vital para cualquier tipo de cambio, ¿vale? Algún tipo de alarma que se nos pueda presentar. Em, en cuanto a también ir haciendo también como observaciones un poquito más específicas en cómo está presente esta situación. Si también es una persona que socialmente es muy aislada, ya sea que él mismo o ella misma se aísle, o en los propios grupos lo hagan, también indagar en esa parte, ¿no? Como les digo, no hay algo específico que podamos tener como una lista de si cumple con esto, ya lo tiene, si cumple con esto otro, ya lo tiene, ¿no? Porque depende de muchas cosas en cuanto a la persona, por eso es multifactorial. Depende mucho de la situación familiar, del contexto a nivel psicológico, psíquico que tiene la persona, en este caso pues, el adolescente, y de ahí cómo lo esté expresando en estas esferas sociales, cómo yo me estoy exponiendo en estas esferas sociales, porque también recordemos que estos trastornos pues no son nada, pues de manera expositiva, no es algo que se hable abiertamente o se haga esta conducta tan abiertamente ante los ojos sociales, sino que es una conducta sumamente silenciosa, una situación sumamente culpabilizante y que por cualquier tipo de medio lo van a hacer de manera secreta, ¿no? Entonces eh, como les digo, hay muchas cosas que podemos ver un antes y un después, tanto en niños como en adolescentes. En niños se ve mucho en esta situación de respuesta ante el momento de la comida, ¿no? Ante el momento de que si algo no me gusta, que pues esto es muy presente con los niños, si algo no me gusta, lo voy a comer de manera más lenta, a que si me dan algo que a mí me gusta mucho, lo voy a comer de manera hasta más gustosa, de manera más rápida, porque quiero comer más, ¿no? Que en el adolescente, si vemos que al adolescente, por ejemplo, le gustan muchísimo las enchiladas o los chilaquiles, y de un momento a otro ya no comen nada relacionado a eso, pues también es un indicio, ¿no? De algo está pasando afuera. Más podemos ver esta situación del ejercicio, esta situación en donde se empieza a preocupar porque algo tiene más calorías que lo otro, la ración de de las comidas que se pueda estar haciendo también, o también el cómo él se pueda estar hasta presentando visualmente con las demás personas, es algo que también se llega a denotar mucho en este tipo de situación, ¿no? Porque llegan a cubrirse mucho esta parte física para no verse expuestos más de lo que ya puedan estar. Muchas gracias, maestra. Aquí una más es un estudiante de psicología de Guatemala y le pregunta, ¿cuál sería una buena manera para no tenerle miedo a comer? Uy, pues, una buena manera delimitada es más bien primero entender qué tipo de relación tenemos con la comida y qué tipo de simbolismo también le damos a la comida que ingerimos, ¿no? Aquí el hacer algo adecuado es saber que sea lo que comamos, nos va a traer algún tipo de consecuencia, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte de los atracones, muchas veces no se concientiza, no se lleva a esta consecuencia inmediata de que si comemos demasiadas grasas, pues vamos a tener muchos problemas gastrointestinales, pesadez, somnolencia por el tipo de nivel de grasa que consumimos y demás, ¿no? Entonces es más bien saber qué significa para mí comer, qué cantidades para mí el ingerir son adecuadas, o también en esta parte médica, saber también el tipo pues de repercusión que se puede dar sin llegar a un punto extremo, ¿no? Sin llegar a una situación de que si hoy me como una hamburguesa, mañana me la paso en ayuno más de 12 horas. No, sino más bien saber equilibrar, saber tener una salud
pues equilibrada en cuanto a todos los aspectos que lleguemos a alimentarnos, legumbres, fibras, proteínas, sales, azúcares, todo ese tipo de cuestiones, pues justamente tenerlo bien concientizado, ¿vale? Pero no en un punto de, ok, yo hoy ya comí mis 300 calorías que me debía de comer hoy, ¿no? Sino más bien en comer por gusto, comer porque te gusta lo que estás comiendo y no hay una repercusión negativa emocional después de esa ingesta. En ese momento, cuando nosotros podemos identificar esa parte, pues sabemos que estamos teniendo una cierta alimentación o más bien una cierta relación lo más adecuada posible, ¿no? O lo más sana posible que se pudiera hacer. Muchísimas gracias, maestra. Vamos a dar lectura a algunas preguntas aquí en nuestra sala de Zoom. Y dice Angélique, ¿qué instrumentos de medición aplican? Instrumentos de medición para un trastorno alimenticio, pues Ah, mira, yo como tal, o como nosotros trabajamos, hacemos diferentes filtros, ¿no? Nosotros tenemos un filtro de entrevista, en donde en esta entrevista, de manera psicológica, indagamos las esferas de cada persona, cómo ha sido su historia social, su historia familiar, cómo fue su historia de infancia y qué cosas le repercutieron más en el tema alimenticio, si es que tiene esclarecido su motivo de consulta que viene a ser por un problema de alimentación o de que crea que pueda estar presente algún trastorno de alimentación. Indagamos un poco más en la parte histórica. ¿Para qué? Para tener bases, porque no podemos hacer ningún tipo de prueba estandarizada si no hay una base de justificante del por qué se va a llevar a cabo esa prueba. Entonces, hacemos mucha indagación en esas esferas en donde se relaciona, se desarrolla y empieza él a formar su yo, su ello y su super yo. Y de ahí vemos también cómo estos han afectado en su propio autoconcepto, en su propia autoimagen, en qué descripción se tiene esta persona para poder ahí decir, ah, ok, sí estamos viendo algunos puntos de alerta, puntos en donde sí me está denotando que empezó a tener una mala relación desde la infancia por alguna cuestión de que se la daban como un castigo o de que si se portaba mal o no comía como era debido, se le castigaba con quitarle todo o no levantarse de la mesa hasta altas horas de la noche porque no había comido o demás. Ahí empezamos a ver o a identificar situaciones de riesgo, situaciones de tornar. Pero pruebas tal cual para trastornos alimenticios, al menos yo con la transición que hacen conmigo, no sabría decirte bien cuál es. Eh, pero desde las normales podemos ver actitudes en cuanto a la personalidad, y esto nos puede denotar que es ay, ¿cómo se le dice? Si tiene alguna connotación que pueda ser más derivada a tener algún tipo de problema emocional y que eso lo podemos conectar con la ingesta de alimentación. Ok, lo derivamos hasta tal vez con algún especialista, ya sea de trastornos alimenticios como tal, en la parte psicológica, y también en la parte médica para ver en cómo está en cuanto a su peso y en cuanto a la parte anémica, ¿no? Eso también lo podemos ver mucho, pero que existan pruebas tal cual estandarizadas para eso, me parece que nada más es el EAP, que es el que yo conozco. No sabría decirte de algún otro. Ese es el que usualmente conocemos o trabajamos acá de este lado. muchas gracias, maestra. Aquí otra pregunta aquí en Zoom, dice Marta Alejandra. Soy Alejandra Lobos de Buenos Aires, Argentina, estudiante del válgame Dios, de cuarto de biología. Una mujer que tuvo TCA persistente durante la adolescencia o en la juventud traerá consecuencias negativas en el desarrollo de la gestación durante la niñez de ese niño o niña. Si se sigue presentando la conducta del trastorno alimenticio, sí. Y dependiendo
cuál de los trastornos alimenticios puede haber tenido. Si es algo que se tuvo presente en alguna época de la vida, del desarrollo de esta persona que está gestando y que en este momento ya no se tenga presente y no haya ni siquiera algún indicio o vestigios de eso que ya se tuvo, no. Si se sigue presentando, sí, como cualquier tipo de adicción que podamos estar teniendo. Si durante la gestación seguimos haciendo un consumo inadecuado a nivel de salud, podemos darle repercusiones al bebé. ¿Por qué? Porque no olvidemos que cualquier proteína que entre a nuestro cuerpo, cualquier situación, cualquier espacio en el que también nosotros estemos expuestos a estas cuestiones emocionales, pues todo va a repercutir en el bebé, ¿no? Pero si es algo que pasó en el pasado y en este momento no se está presentando, no los hay tantos. Eso se tiene que ver mucho con tanto tal vez un bariatra o un nutricionista o algún especialista en la parte metabólica, como pues también como el ginecólogo y un médico general, que puedan checar justamente que pues, estamos teniendo lo necesario nutrimentalmente para el bebé y que no haya algún tipo de riesgo. Pero repito, si es algo que se está presentando ahorita, que se tenga el trastorno y estamos dando una gestación, sí puede haber una repercusión al bebé. Si no la hay o no está presente, no va a tener repercusión. Siempre y cuando pues tengamos este seguimiento médico para justo verificar que todo esté adecuadamente con el bebé. Muchas gracias, maestra. Aquí una más en Zoom y dice Jocelyn, ¿cuáles, ¿cuáles sin las medidas de emergencia que debe tener los padres al momento de detectar este tipo de problemas en su hijo? Ok, si ya estamos detectando, no podemos como padres, porque muchas veces también podemos estar identificando visualmente algunas cuestiones que no son normales, pero necesitamos corroborarlas con la persona pues, que está implicada, ¿no? Uno como papá, y eso es pues un consejo que se le puede dar en este momento, es no llegar a digamos, ya con la solución puesta o de que sé que tienes esto, vamos a hacer esto. Cuando el adolescente o el niño o la persona dentro de la familia ni siquiera lo ha identificado. ¿Por qué? Porque tanto es un discurso un tanto violento como una acercación también un tanto violenta, ¿no? En donde la persona, si sí está atravesando un tipo de trastorno y llegamos de esta forma tanto pasivo-agresiva a quererle ayudar con algo que todavía ni nos permite estar presentes en eso, se va a cerrar totalmente y no va a haber eh, esa puertita o esa ventana que pudimos haber abierto si nos hubiéramos acercado de diferente forma para poder tratar la situación, para poder hablar con la persona, con el niño o adolescente, de lo que estamos denotando en él, de, oye, estoy viendo que ya no comes, o por ejemplo, oye, hice tu guisado, tu comida favorita y vi que realmente no quisiste probarla, algo está pasando, te sientes mal, ¿qué está sucediendo? Si llegamos con situaciones más de ¿por qué no comes o por qué no estás comiendo o qué estás haciendo? Como este tipo de preguntas más que indagativas, son más de castigo, no vamos a tener como una respuesta nada positiva por parte del adolescente o por parte del niño. Es más acercarnos en una situación de estoy identificando ciertas cosas, dime si yo puedo ayudarte en algo. No hay que ponernos en una figura como muy autoritaria de me tienes que decir las cosas porque soy papá, porque soy mamá, o me tienes que confiar a mí todo porque soy tu papá, porque soy tu mamá. No. Y recordemos que seamos así papás, mamás. La confianza debemos de trabajarla con el niño, con el adolescente, con la persona adulta, porque si una confianza pues no se trabaja, pues no está existente, ¿vale? Entonces es abrir más un canal de comunicación asertiva con la persona para que podamos realmente ayudarla y para que esa persona se abra con nosotros y nos pida ayuda, ya sea directamente o indirectamente, ¿no? O ya sea que hasta con una persona no directa de la familia, pero sepa que pueda pedir ayuda con algo que le esté pasando.
Muchas gracias, maestra. Creo que contestó la siguiente aquí en Zoom que dice Astrid, ¿qué palabras serán las más adecuadas y menos adecuadas para decirle a alguien que tenga algún trastorno? Pues uno, identificarlo como un problema, como una enfermedad, desde ahí. Si delimitamos a este trastorno como que es una enfermedad o un problema que la persona está causándose o está atravesando, pues de nuevo, no olvidemos que la persona en cualquier tipo de trastorno ya trae una conducta en cierta forma evitativa, en cierta forma aislante, culpabilizante, baja autoestima, un autoconcepto y un autodiálogo bastante denigrante. Si nosotros nos acercamos a sumarle más cositas a ese pensamiento ansioso también, pues fuera de ayudar, vamos a hacer algo perjudicial o vamos a aumentar ese sentimiento de culpa o ese sentimiento de autodesprecio que puedan estar presentando, ¿no? Entonces, uno, el que se trate directamente como es que estás enfermo, es que tienes un problema, no ayuda para nada. Es más bien de nuevo, hacer un espacio de una comunicación asertiva, de oye, ¿qué está pasando? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas esto? ¿Cómo puedo ayudarte? La simple pregunta, ¿cómo puedo ayudarte? Sin hacer un prejuicio ni un comentario que ya ven con solución previa, ni un consejo que no se haya pedido, porque eso también puede verse de manera violenta. Esa pregunta tanto los puede desarmar un poquito como estén anímicamente y, y saber que esa persona pues nos está brindando una ayuda que tal vez está identificando que necesitemos, ¿no? O también si es alguna persona cercana a nosotros, el poder platicar pues en confianza en el tipo de relación que tengan, de, oye, pues me gustaría platicar contigo porque estoy preocupada y quiero saber si estás bien o no estás bien y cómo puedo ayudarte. Ese es como lo vital para no nada más en este tipo de trastornos, sino para cualquier otra situación que pueda estar atravesando cualquier persona. El poder acercarte de manera no solucionativa, sino más bien de forma asertiva y con una escucha activa, hace una diferencia bastante grande. Muchas gracias, maestra. Voy a leer aquí en Facebook, dice Silvia. Silvia Mabel Aguirre. Mi pregunta es, ¿qué estrategias se pueden implementar desde el entorno familiar o educativo para detectar a tiempo un trastorno alimenticio y acompañar sin juzgar? Sí. Eh, pues lo mismo que he estado repitiendo en estas últimas preguntas, el espacio de una comunicación en confianza, asertiva y con escucha activa es lo que puede facilitar cualquier tipo de comunicación y cualquier tipo de intervención. No olvidemos también que ahorita también como se los hice notar un poquito, los problemas más comunes que podemos estar identificando dentro de estos trastornos es el problema o la dificultad para poder expresarse, para poder discutir con el otro sobre mis emociones, mis sentimientos, mi yo anímico de ese momento, ¿no? De cómo o qué estoy atravesando en ese momento y que yo sepa que con X persona o X grupo yo me puedo abrir naturalmente y no voy a tener eh, pues una respuesta negativa o una respuesta que me va a hacer más mal de lo que yo ya me puedo sentir o lo que yo mismo ya me estoy haciendo sentir, ¿no? Entonces, la comunicación es vital para cualquier tipo de situación, para tratar cualquier tipo eh, de prevención, no nada más, repito, en este tipo de trastornos, sino en cualquier otro tipo de situación, familiar, social, académica y laboral, es la comunicación, una comunicación asertiva con una escucha activa, porque si no hay una comunicación, pues todo lo demás no va a poder existir. Muchas gracias, maestra. Aquí una licenciada en nutrición humana de Perú le pregunta, ¿cómo afectan los trastornos alimenticios en los adolescentes? Que si se los puede dar una pequeña reseña, por favor, maestra.
en cómo afecta a nivel emocional o cómo afecta a nivel físico. Me imagino que a nivel emocional, maestra. Ok, pues vamos un poquito en esta parte. Ya me regreso, por ejemplo, con este, ahí, en donde, pues en los síntomas, perdón, emocionales, con, por ejemplo, aquí que es con el atracón, podemos ver culpa, vergüenza, tristeza, ansiedad, depresión, o si nos vamos como a términos un poquito más generalizados o un poquito más amplios, pues nos vamos a esta parte del iceberg, que es lo que yo les comentaba, ¿no? El poder visualizar este tipo de trastornos como si fuera un iceberg, en donde podemos ver muy pocas cosas a nivel visual o a nivel em, de conducta expositiva, pero por debajo de es algo que ya está presente, no es algo que se va a presentar poco a poco con el tiempo teniendo esto expuesto. Son cosas que ya están y se intensifican todavía más, ¿no? Que tenemos los problemas de ansiedad, baja autoestima, miedo, culpa, depresión, esta incidencia al perfeccionismo, el miedo a perder el control, que es justamente esto sí tienen en común todos los trastornos, no tener un autocontrol y justamente al tampoco tenerlo, miedo a perder el poco que se cree que tiene, ¿no? Tener un rechazo a la imagen corporal y esto pues se va a ver muy reflejado en nuestra forma tanto de presentarnos socialmente como también en cómo nos vestimos, ¿no? Como les decía, muchos trastornos alimenticios lo que llegan a hacer en forma em, digamos, visual con la ropa, es cubrirse, es llegar a tapar todo aquello que pueda estar presente a ojo visual, a ojo de la sociedad y que pueda prestarse a burlas, a comparaciones, a comentarios, a todo. ¿No? Podemos tener también presente un sentimiento de insuficiencia. Esto viene muy en la parte de que se aíslan socialmente, porque son personas que no siempre están como en estos grupos de amistades comunes o que siempre podemos llegar a ver como solos, aislados, ya sea que estén comiendo, no estén comiendo o tengan, por ejemplo, en la parte de la anorexia, muy delimitada todas sus porciones de comida, ¿no? Pero es algo que hacen en aislamiento, ¿no? Entonces, estos de aquí son como, digamos, los más... em, pues comunes que llegan a sentir en todos los trastornos, pero pues de nuevo es multifactorial esta situación. Unos pueden presentar estos, otros no lo pueden presentar. Equivalen y dependen de muchas cosas en su situación de contexto familiar, social, su historia infantil y pues también su contexto hasta académico. Muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta más y de un estudiante y le pregunta si la ansiedad podría ser un factor de riesgo para caer en un trastorno de la alimentación. Puede sí y puede no. Como repito, todo va a depender mucho de la relación que tengamos con la alimentación. Por ejemplo, en trastornos de ansiedad, que viene la ansiedad social, la ansiedad generalizada, y demás, pueden presentarse en algunas los atracones por ansiedad, ¿no? Puede verse, pero ya sea que están por el tema de un trastorno por ansiedad o por un tema de trastorno alimenticio que también evoca una ansiedad, ¿no? Entonces, todo va a derivar del tipo de relación que tengamos y que nos hayan formado con la alimentación. Puede estar presente, sí, o puede estar más presente esta parte, ¿no? De la depresión, el miedo o una baja autoestima. La ansiedad sí se presenta, pero en algunas situaciones un poco más evidentes que en otras o en más bajos niveles que en otros, ¿no? Es muy, eh, lo cerraría yo mucho si te dijera que sí, siempre está presente y de determinado nivel está presente y que si tienes determinado nivel de ansiedad, podemos presentar este tipo de trastorno. No, no se maneja ni se trabaja de esa forma. Es más bien todo en sí puede ser un detonante, pero para hacer ciertas
emociones o ciertos desencadenantes anímicos diferentes a la ansiedad, ¿no? Recordemos que la ansiedad pues es una emoción, que nadie está exento a sentirla, pero se sienten de diferentes formas o por diferentes situaciones. Para ir cerrando, muchas gracias, maestra. Aquí en Zoom le pregunta Ivana, ¿cuáles son las medidas de emergencia que deben tener los padres? Ah, no, perdón. ¿Cómo podemos hacer cuando la familia es la que fomenta los trastornos? Por ejemplo, cuando constantemente están criticando la imagen. Híjole, ese es un tema que sí es muy habitual, es un poco delicado también poder tratar y hablar con la persona. ¿Por qué? Yo generalmente cuando trato con los papás en tema de terapia, ya sea con un niño o con un adolescente que está dentro de un trastorno y que está derivado o que se llevó a cabo por más que nada el contexto familiar, lo que yo llego a platicar es que sí o sí debe haber un cambio, no nada más con el paciente en sí, sino con todo el contexto familiar. Nos vamos al ejemplo de las situaciones de adicciones. Cuando una persona que lleva a la adicción ya demasiado tiempo y que necesita ir a un centro de ayuda para desintoxicarse, muchas veces el centro ayuda y ayuda muchísimo, pero en el momento en el que la persona se reinserta en su vida social familiar, al poco tiempo vuelve a reincidir. ¿Por qué? Porque el contexto social no le está permitiendo poder avanzar, no le está permitiendo poder tener pues ese espacio adecuado, sano, para dejar o poder afrontar y poder controlar la parte de la adicción, ¿no? Lo vamos igual con esta parte de los trastornos. Si en la familia tenemos constantemente este discurso violento en cuanto a nuestro peso, nuestra imagen, nuestra comparación física con, ya sea con otro familiar o simplemente con los estándares sociales y demás, si eso no cesa, pues la persona, por más que tengamos un año, 2 años en terapia, poderlo manejar y poder cambiar toda esta percepción, autoconcepto, la autoestima, el sentimiento y emociones que han evocado por mucho tiempo este tipo de diálogos, no lo vamos a poder quitar muchas veces, porque justamente, y eso en diferentes edades, se, se hace más un corte familiar porque la familia misma es la que te está provocando este tipo de situaciones. Si es que la familia no hay como un entendimiento o una aceptación de lo que está pasando a esta persona o una identificación de esta conducta inadecuada que se está teniendo y que eso está provocando que mi hijo o hija está atravesando por esta situación, sí se hace muy complicada, ¿no? Eso también pues va a tener mucho que ver con el manejo del psicólogo o la psicóloga que esté a cargo pues de este tema a tratar y cómo también lo pueda llevar a cabo con los papás, ¿no? Pero sí es un tema bastante pues delicado poder tratar y a poder procesar. Muchas gracias, maestra. Aquí una psicóloga clínica de Nuevo León le pregunta, ¿cuáles son las señales principales de un adolescente para tener una mala relación con la comida? Uy, pues nos podemos ir en, pues justo si se está empezando a presentar, va a empezar a bajar su ingesta, ¿no? Alimentaria. Eso, o al contrario, va a tener un exceso de ingesta alimentaria, ¿no? Pueden ser los dos. Lo que se tiene que llegar a ver es qué tan presente en los días y en las horas de comida se está viendo reflejada esa conducta. Si, por ejemplo, de 7 días de la semana, no sé si hacen 3, 4 comidas al día, 3 comidas de cada día, hay atracones o hay una ingesta bastante excesiva, hay un punto a observar, hay un punto a poder identificar con el adolescente. ¿Qué podemos ver también en el que, pues, como es un adolescente y que ya estamos, o que se debería como
ampliar esta parte independiente y que sepan hacer hasta sus propias compras. Y en el momento en el que vamos al súper, hace una comparación calórica de un producto a otro y se lleve o haga una dieta como un tanto específica a productos con muy baja ingesta calórica, también ahí hay que identificar otra cosa. La parte social. Si estamos viendo que es una persona que se ha aislado mucho o tan solo en casa, se volvió demasiado desconectado de la familia, pues también está presentando como ciertas cositas que debemos identificar, ¿no? Voy a lo mismo. No hay algo específico que les diga, si tiene y cumple estas situaciones, ya tiene trastorno por anorexia, ya tiene trastorno de bulimia, ya tiene el trastorno por atracón. No, porque todo es multifactorial, son múltiples factores que se tienen que identificar, pero sí se pueden ver a simple vista si se es observador y si se tiene una dinámica familiar en donde pues justo este interés o esta importancia por el vínculo está presente. Pero si en esta dinámica familiar no hay una buena comunicación, no hay una buena vinculación, no hay un buen tiempo de calidad entre los integrantes de la misma familia, ni hay una buena emoción que se evoca en cuanto a estas eh, situaciones integrativas en la familia, pues también es algo que se ve muy presente, ¿no? Con este tipo de trastornos. Muchas cuestiones en cuanto a la situación alimenticia son las que tenemos que tener como un poquito bajo observación, ¿no? Si hay cambios muy bruscos, hay que observarse. Si hay cambios en cuanto a que empieza a hacer demasiado ejercicio o empieza a autoexigirse demasiado por las tallas también en cuanto a la ropa, pues también es algo que se tiene que observar, ¿no? Eso también se ve mucho con la parte de la anorexia, las tallas, ¿no? Eso es algo que ellos tienen muy presentes, el poder ser una talla ideal. Pues es lo que les evoca al tener la dieta rigurosa, el ejercicio excesivo, la atención a los productos con muchas calorías o con pocas calorías, toda esta situación. Eso es lo que hay que observar. Muchas gracias, maestra. Y para cerrar, dejé esta pregunta. Eh, Está llegando a nuestro número de celular y le preguntan que si la anorexia es una forma de autolesión. Todas, no nada más la anorexia, tanto la bulimia como el trastorno por atracón o cualquier otro trastorno, porque aquí yo solo les identifiqué tres, que son como los más comunes en América Latina. Pero cualquiera de estos es una conducta autolesiva. ¿Por qué? Porque estamos dañando no nada más órganos, sino también dañando nuestra percepción visual, nuestra percepción de autoestima, nuestra percepción de pues el propio diálogo y el amor propio que también estamos teniendo, ¿no? Entonces, sí, todas son conductas muy autolasivas, muy ay, pues que pues no son nada adecuadas, ¿no? Más bien no son situaciones que nos lleven a un punto que sea sano. Entonces, cualquier cosa que nos lleve a una situación tóxica e insana es una conducta autolesiva. Muchísimas gracias, maestra. Si nos permite, vamos a compartirle de manera virtual su reconocimiento para agradecerle esta ponencia, esta gran ponencia y su tiempo que ha compartido, su tiempo, su conocimiento con nosotros. A ver si hay un... Ok, le están mandando felicitaciones aquí. En las redes sociales también hay muchas felicitaciones. Aquí en Zoom también, maestra. Y la Asociación Muchísimas Nacional gracias. de Promotores y de Educadores para la Salud, AC, otorga la presente constancia a la maestra Junet Garrido Villanueva, maestra en terapias psicosociales, por su excelente participación en la conferencia Más allá del cuerpo, una guía para entender los trastornos alimenticios. En la Semana de Salud Mental en los Adolescentes, en su modalidad virtual, desde la Ciudad de México, hoy 20 de mayo del 2025.
y firma por la mesa directiva la licenciada Alma Esperanza Martínez Aguirre, vocal de esta asociación y su servidora. Maestra, muchísimas gracias. Como siempre es un honor y un placer escucharla y agradecerle el compartir con nosotros su tiempo y su Al sabiduría. contrario, Maestra, muchísimas gracias por el espacio. un mensaje para cerrar, por favor. Y pues recordemos que este tipo de trastornos, aparte de que pueden ser muy pesados para la persona que los pueda estar transitando, o también como observador de algún familiar, algún amigo, pues a pesar de que no son fáciles de poder identificar, ayudemos a entender de que no son culpables de la situación que están atravesando, ¿no? Son simplemente respuestas a muchos síntomas que han estado atravesando a lo largo de toda su vida, de que la persona no está sola por más de que ella se pueda sentir así y que con poco podemos ayudar muchísimo. Con un simple ¿cómo puedo ayudarte? Vas a ayudar muchísimo a cualquier tipo de persona. Muchísimas gracias, maestra. Gracias por su tiempo, por su conocimiento y su sabiduría y le agradecemos ese don de compartir con nosotros. Gracias y te pedimos a ti que nos estás escuchando en este momento, que nos vas a escuchar más tarde en la noche, mañana, te pedimos que compartas esta ponencia. Realmente es un problema en los adolescentes, los trastornos alimenticios y consideramos que cada día se ven más y se ven más pequeños hasta nivel primaria, que ya empiezan con este tipo de trastornos. Es importante sensibilizar a los padres que aprendan a identificar, que aprendan a comunicarse con sus hijos y a ponerles esa atención que ellos requieren más allá de porque lo mando yo. Y solo tal vez alguno de tus contactos, ese que no te saluda, solo tal vez le caiga el 20 de cómo se está comunicando con sus hijos, de qué es lo que están haciendo sus hijos, el ejercicio, la alimentación, o se están escondiendo para no comer. Y solo tal vez juntos podamos salvar una vida. Solo tal vez. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, buenas noches. Un abrazo fuerte a la distancia, maestra, y a todos ustedes. Un abrazo fuerte, bendiciones, y los esperamos el día de mañana con otro gran tema. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias a todos.